Señoras y señores diputados, la secretaria abogada dará lectura a la cuenta. Doña Claudia. Gracias, presidente. Tenemos los siguientes documentos para la cuenta. Un oficio de la Asesoría Técnica Parlamentaria de la Biblioteca del Congreso Nacional, mediante el cual envía informes sobre perspectivas actuales del arrendamiento, un estudio de la normativa en Chile y variables del mercado de arrendamiento habitacional en Chile. Los documentos con estos informes adjuntos fueron enviados a los correos de las y los integrantes de la comisión. Nota de la bancada Unión Demócrata Independiente, mediante el cual comunica que el diputado señor Cristóbal Martínez reemplazará al diputado señor Juan Fuenzalía en la sesión especial de hoy. Nota del Comité Comunista, Federación Regionalista Verde Social Acción Humanista Independiente, mediante el cual comunica que la diputada señora Alejandra Plasencia reemplazará al diputado señor Luis Cuello en la sesión de hoy. Y finalmente, presidente, el diputado señor nota de la bancada Renovación Nacional, mediante la cual comunica que el diputado Jorge Durán será reemplazado por el diputado Franz Sauerbaum en la Comisión de Vivienda en el día de hoy. Esa es toda la cuenta, presidente. Sí, está. Gracias, secretaria. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas. ¿Cómo está? Tenemos este oficio de las perspectivas actuales de arrendamiento. Ese por el proyecto que estábamos viendo. Lo hemos dejado en suspensión por una serie de proyectos que empezamos a ver que son, algunos de ellos están con urgencia suma, los de incendios, y entramos también con el de socavón. Así que vamos a tomar en cuenta el informe y lo vamos a utilizar al momento de entrar nuevamente a revisar ese proyecto de ley. Así que le agradecemos a la biblioteca. Tengo otro reemplazo. Sí, por favor, adelante, secretario. Acaba de llegar un reemplazo también de la bancada Renovación Nacional. Comunica que la diputada señora Marcia Rafael será reemplazada por el diputado señor José Miguel Castro en la Comisión de Vivienda el día de hoy. Eso es lo más presente. Muchas gracias. ¿Está prendido esto? Sí, está prendido. Sí. Diputado, bienvenido. Que lo está haciendo muy bien. Pero muchas gracias. En ese caso, ¿qué es acá? Muy bien. No. Una vez que ha entrado el diputado Bobadilla, vamos a continuar con esta sesión. Diputado, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes. Tal como hemos hecho en algunas otras sesiones, propongo lo siguiente, que los varios lo veamos en la sesión de las 3, porque ahí tenemos un poco más tiempo, y así ahora nos concentramos directamente en los temas. ¿Estarían de acuerdo? ¿Les parece bien? Acordado. Así tocamos esto. Bien. Entonces, esta sesión tiene por objeto continuar con la discusión del proyecto de ley iniciado en moción que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones para establecer limitaciones y prohibiciones destinadas a prevenir incendios forestales correspondiente al boletín 15.742-14. Tenemos con nosotros al director nacional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, un nuevo nombre, SENAPRED. Don Álvaro Ormazal, muy bienvenido. Le acompaña el jefe de asesoría jurídica, don Felipe Muñoz. Bienvenidos. Y está también el director ejecutivo de la Corporación Nacional Forestal, CONAF, don Cristian Little Cárdenas. ¿Cómo estamos? Bienvenidos. Entonces, si les parece, vamos a escuchar primero al director de CONAF sobre el proyecto que estamos revisando. Yo no sé si tenemos el comparado el proyecto. Vamos a mandarlo a imprimir en un rato más. Ya, eso, como para que lo tengamos a la vista, para poder ir revisando. Pero vamos a escuchar primero al director de CONAF, en el tiempo que estime adecuado para presentarnos su mirada sobre el proyecto, y después vamos a escuchar, por supuesto, también a SENAPRED, pero son dos organismos distintos, así que si les parece bien, después de escuchar al director de CONAF, podemos abrir una ronda de preguntas, intercambios, teniendo en cuenta sí que necesitamos en esta sesión escuchar a ambos organismos. Adelante, don. Sí, muchas gracias, presidente, y por su intermedio saludar a todos los diputados y diputadas. Un gusto de nuevo estar acá.
Se nos ha convocado para, tal como resolvimos en la reunión anterior, de entregar una opinión técnica respecto al proyecto del diputado González, que es un proyecto, como se dijo la sesión anterior, digamos un proyecto breve, corto, complementario a un proyecto que abarca muchos más temas relacionados con la prevención de incendios y que fue trabajado en conjunto con Senapred, con otros ministerios, bastante intenso, que es el proyecto que presentó el Ejecutivo con urgencia, que es el proyecto que presentamos la vez pasada y que ya llegará el momento en que presentemos detalles artículo por artículo de que se trata el proyecto. Entonces, recibimos el proyecto del diputado y comentarles que fue revisado técnicamente en CONAF. Hay una gerencia que es de normativa, fiscalización y normativa forestal, que se encarga del cumplimiento de la normativa social, decreto ley 701, con toda la normativa ambiental, y el cumplimiento de la ley de bosque nativo. Recordar que el fin último del proyecto del diputado es que no se establezcan plantaciones en el área urbana y que las plantaciones que están en el área urbana no existan en el área urbana. Ese es como el fin, el detalle. Entonces fue revisado por el Departamento de Normativa, sobre todo en base a la conceptualización que están asociados a estos dos proyectos, y también por Fiscalía en CONAF, para tener una opinión técnica desde el punto de vista jurídico, más allá que la técnica de cortar, que eso es relativamente simple. Para cortar cualquier tipo de cobertura boscosa tiene que tener un plan de manejo de parte de la corporación, plantaciones o bosque nativo, cuando este constituye bosque. En ese sentido, bosque tiene una definición clara también en la ley de bosque nativo, que también es aplicable al decreto ley 701 en el caso de la interpretación de esta inorgánica orgánica que existe en el sector, y que el proyecto que se ingresó y que se está discutiendo en Senado, segundo trámite, que es el proyecto que crea el Servicio Nacional Forestal, entrega un poco más de claridad a esta orgánica. Dicho eso, me gustaría pasar a expresar la opinión técnica, diputados, diputadas, respecto al proyecto, que en la esencia compartimos, digamos, el objetivo. Sin embargo, en la redacción de los articulados creemos que este proyecto puede ser mejorado. Básicamente, el proyecto sencillo, pero complejo a la vez, como el nuestro, digamos, justamente porque esta orgánica viene asociada a algunas palabras. Por ejemplo, son dos artículos. Reemplácese el artículo 60 de la Ley General de Urbanismo y Construcción. El plan regulador señalará los terrenos por lo siguiente: el plan regional de ordenamiento territorial y o plan regulador o plan seccional señalarán los terrenos afectos a riesgos, ¿ya? Ahí es la primera concepción que no está claro, digamos, que se entenderá por un terreno afecto a riesgo, y creemos que eso es necesario clarificarlo, digamos. Ya en el proyecto de la ley de incendio, el otro proyecto viene asociado a zona de riesgo, la zona de interfaz, todo lo que están definidos claramente cada uno de esos conceptos, y también es armónico con lo del Senapred, ¿ya? En ese sentido, ese afectos a riesgo habría que revisarlo, ¿ya? ¿Qué significan en su esencia? Bueno, adicionalmente el plan de ordenamiento, cuando corresponda, hay una zona de interfaz urbano-rural forestal, lo mismo. En el caso del proyecto del Ejecutivo, el otro proyecto está definido bien claro qué significa esa zona.
pudiendo en ella establecer prohibiciones, obligaciones, limitaciones en las actividades que se localicen con el objeto de prevenir la generación de propagación de incendios forestales. Y después el artículo 64 bis dice que en las áreas urbanas no podrán efectuarse plantaciones forestales de especies exóticas. Aquí hay una dificultad técnica, jurídica, que no está definida qué es una plantación. Lo dejo expuesto también en la ley de cambio climático. Se avanza con una definición, no se avanza en realidad, se señalan monocultivos forestales, que vendría siendo un símil, pero ambos conceptos no están definidos. Entonces hay una interpretación jurídica que tiene que ver con la constitución de bosque por un lado y con los suelos de aptitud preferentemente forestal por el otro, que viene a estar asociada al decreto de ley 701 y la ley de bosque nativo. Son dos técnica, digamos, ¿ya? Entonces, en ese sentido, habría que explorar ahí cómo esto se supera, justamente por el correlato legal que tiene que ver con otros instrumentos. La siguiente. La ley propone su vínculo con los planes de ordenamiento territorial y tal como lo expresó el ministro la vez en la sesión anterior, y también es opinión técnica de los equipos que estos planes no tienen un fundamento, no existen, y su tramitación también es larga, y el objeto de la ley, como es una ley de acción rápida, tal como lo expuso, es evitar hoy que tengamos acciones concretas en los territorios para poder, digamos, regular las plantaciones que están en el área urbana. Estos planes no existen y la tramitación de esto también se hace engorrosa entonces aquí hay una, digamos, ver la eficacia del instrumento y su aplicación habría que, eso es motivo de discusión. ¿Cómo? Sí, por cierto, más larga, ¿no? También la zona de interfaz urbano-rural forestal, que tampoco está definido en este proyecto y por lo tanto, digamos, no se sabe dónde, cuál es la dimensión, cómo operaría, quién lo define, todas esas atribuciones que no están, y si están en el otro proyecto están bien tomadas justamente con la definición que se hace en conjunto con el CENAPRED y asociada a las áreas de riesgo, etcétera. La siguiente. A ver, en esencia, el proyecto introduce un artículo que prohíbe plantaciones de especies, pero no está esta prohibición. El fin último es como controlar la biomasa que está ahí, ¿no? El cortar estas plantaciones para que estas plantaciones estén controladas y no provoquen riesgos dentro del área urbana. Y en realidad el artículo prohíbe las plantaciones, pero nos señala que hay que cortarla, y también quién tiene las atribuciones para hacer efectiva esta regulación. Ya no se señala y cuál sería la capacidad técnica que tienen las municipalidades en este caso para poder desarrollar esa acción en el corto plazo. En definitiva, es un proyecto relativamente simple que le falta un encuadre orgánico a nuestro juicio para que pueda operar en ese corto plazo donde se necesita, pero en esencia lo que busca, digamos, es un objetivo que es complementario a un proyecto que es más amplio que el proyecto del Ejecutivo, que presenta las zonas de interfaz, que presenta las áreas también de amortiguación, que presentan las zonas de riesgo con metodología y con instituciones que están que se ponen al servicio de eso. ¿Ya? Aquí esta parte le falta. Muchas gracias. Sí, me aclaran también que el proyecto habría que revisarlo porque respecto al arbolado urbano también podría tener un efecto al no estar definida plantaciones, ¿sí? Bien
digamos, en los otros proyectos podría afectar también el arbolado urbano y eso podría ser un detrimento también a los programas de arborización que contribuyen a las áreas verdes en los territorios, ¿ya? Justamente porque hay digamos, una brecha ahí de definir bien qué es una plantación forestal o un monocultivo y, digamos, son parte de digamos, de los mejoramientos que nosotros pensaríamos respecto a este proyecto, que insistimos en el fondo, en el objetivo, como una acción de corto plazo está, digamos, el objetivo es compartido y complementario al proyecto que abarca mucho más temas y un proyecto, como bien se señalaba la vez anterior, más, digamos, tampoco es tan complejo respecto digamos, al ordenamiento en las zonas de interfaz y otras áreas que sean de interés para la prevención de incendios. Eso sería, y si hay alguna pregunta un poquito más técnica del ámbito jurídico, aquí me acompaña Catalina, que es asesora de la corporación, bueno, y también Paulín, de asesora del ministerio, que también manejan estos temas. Muchas gracias. Muchas gracias por su presentación, don Cristian. Vamos a abrir la palabra entonces, si es que hay consulta. Diputado Bobadilla. Presidente, la verdad es que después de la exposición que hace el director, y lo digo así, creo que este es un proyecto que quizás tiene una buena intención, pero en la práctica es impracticable, valga la redundancia. Entonces, porque usted en forma reiterada, por su intermedio, presidente, hace referencia al otro proyecto, que es mucho más completo, que tiene definiciones, en definitiva, sustantivas, respecto de este que tiene muchas imprecisiones. Entonces, la pregunta así derechamente al director: ¿es viable este proyecto como está o derechamente es inviable porque el otro proyecto que usted menciona vendría a resolver el tema? Eso es lo primero. La viabilidad real. Lo otro, puedo estar muy equivocado, ¿ya? Puedo estar muy equivocado, pero tengo entendido, presidente, al director, que en las áreas urbanas no está permitido la plantación de bosques. Entonces, cuando usted hace referencia del proyecto a las áreas urbanas, yo creo que el proyecto está mal o está mal usted. Porque de acuerdo a mi parecer, las áreas urbanas se definen precisamente porque allí pueden haber construcciones de vivienda, infraestructura, ¿ya? Pero no plantaciones. Entonces son dos cosas distintas. Entonces me gustaría que aclarara primero la viabilidad que le ve usted a este proyecto y segundo esta indefinición, por decirlo, de área urbana que podría permitir plantaciones de bosque. Según mi entender, en las áreas urbanas los bosques no están permitidos. Eso. Ya vamos. No, para explicar eso antes, vamos a recoger dos o tres diputadas y diputados, si le parece bien, y después vamos respondiendo. Diputado Urruticoechea. Gracias, presidente. Sí, yo la verdad es que entiendo la lógica del autor del proyecto, se entiende perfecto qué es lo que se quiere, pero tiene muchas interpretaciones, porque por ejemplo cuando hablamos nosotros de plantaciones exóticas en áreas urbanas, ¿qué pasa si es que algún alcalde o algún gobierno regional o algún, no sé, alguien que tenga la autoridad para hacerlo, se le ocurre hacer un gran parque botánico, por ejemplo? Entonces lo vamos a prohibir, no se va a poder hacer, y frente a eso tendríamos un problema que es gigantesco a todas luces. Y lo demás lo entiendo perfecto, pero con eso, fíjese que ahí es donde se me crea la mayor duda si es que este proyecto va en una dirección correcta, porque eso me impediría aprobarlo. El solo hecho de eso ya me impediría aprobarlo. Eso y... Paulín, perdone. Gracias, diputado. ¿Algún otro diputado? Diputado Félix González. Sí, solo para intervenir porque hay un momento para cada cosa. Yo comparto lo que acaba de decir el director.
dentro de la técnica legislativa uno siempre ingresa un proyecto de manera que sea admisible, ¿no? Y efectivamente, en términos de las definiciones, es necesario poder definir bien, ¿no? Estamos hablando, el espíritu del proyecto, que sea relacionado con plantaciones forestales para fines maderables. Tampoco queremos prohibir que se pongan cerezos, ¿no? Pero frutales. Y en función de una necesidad real que ustedes pudieron ver el verano pasado y que muy probablemente nos acompañe todos los veranos. Entonces, el proyecto vale la pena decirlo de nuevo porque hay parlamentarios que no estaban, el proyecto de incendios del gobierno es un proyecto bastante integral, y se mete en la pata de los caballos en muchas cosas, ¿sí? Por lo tanto, es de una discusión más larga y no va a servir para este verano ni para el que viene probablemente. Sobre todo porque le entrega atribuciones a un servicio inexistente, que es el Servicio Nacional Forestal, que es objeto de un proyecto que está en segundo trámite recién, y va a ir a un tercer trámite acá y probablemente una mixta. Y luego va a existir el Servicio Nacional Forestal y va a entrar, igual que el SBAP, va a entrar en vigencia o va a tener personas contratadas y rearmados probablemente 1 o 2 años después de entrar en vigencia, que es 1 año después de publicada. O sea, estamos hablando de 2 años, de 3 años. Y en este caso son estas dos herramientas. Yo entiendo también que hay, y comparto las aprensiones o las observaciones respecto de las zonas de interfaz, porque efectivamente no pueden ser tramitadas de aquí a este verano, ¿sí? Por eso presentamos este proyecto en enero. De manera de que sí tiene que haber alguna planificación de las áreas rurales, porque hoy día no tiene planificación. Por lo tanto, en todos los lugares se puede plantar. Y en cuanto a las áreas urbanas, sí hay plantaciones, por ejemplo en San Pedro de la Paz, que el diputado Díaz conoce muy bien porque es parte de nuestro distrito. Gran parte de esas plantaciones que hay en la Ruta 160 están en una zona urbana. Lo que pasa es que los usos de suelo, que es industrial, equipamiento, infraestructura energética, sanitaria, vivienda, educación, etcétera, se puede prohibir o permitir en un plan regulador comunal, pero el uso forestal no existe en la planificación. Por lo tanto, no se puede permitir ni se puede prohibir. Y se planta a 5 metros de una casa. Mi casa estaba a 5 metros de una plantación forestal de pino. Entonces, dentro de las áreas urbanas sí hay. Por eso es que el incendio en Chillán llega a la ciudad, por eso es que en Santa Juana llega a la zona urbana o entra en la ciudad. En Vilcún pasó lo mismo, porque no está regulado, no se puede prohibir, no se puede permitir. Por lo tanto, esta herramienta lo que hace es prohibir plantar. ¿Por qué no le pusimos, y creo que sí puede ser objeto de indicaciones, la obligación de talar? Primero, porque hay que entregar una atribución a alguien, ¿sí? En segundo lugar, porque tiene que haber algunas limitaciones. No puede ser que algún alcalde mande a talarlo todo. Y porque hay lugares que están plantados con especies exóticas, pero que no tienen un fin de productivo. Estoy pensando en los cerros al lado de la Laguna Grande, por ejemplo, ¿no? O en ladera, en que sería perjudicial talar. Por eso es que no pusimos talar. Pero el plantar es de una ejecución inmediata, porque significaría, aprobada la ley, que CONAF no podría dar un permiso para replantar, ni para plantar en lugares nuevos, ¿sí? Y cuando presenten su plan de manejo para cortar, no puede ser un plan de manejo para cortar y replantar. Va a tener que ser un plan de manejo para cortar. ¿Y qué va a hacer usted después con eso? ¿Sí? Entonces, necesitamos una herramienta rápida. Yo creo que este proyecto hay que presentar la indicación, evidentemente. Y lo último que quisiera plantear es que, en términos de la lógica, lo que esperan las alcaldesas y alcaldes, por lo menos de mi región, es poder tener una atribución para poder alejar las plantaciones forestales de monocultivo, maderables, de las casas. Y si logramos eso, presidente, vamos a haber cumplido con nuestra misión como Cámara de Diputados. Gracias, diputado. Pedía la palabra el diputado Cristóbal Martínez, pero no sé si le parece que le habíamos dicho 3 palabras para que respondiera al director, o, director, escuchamos un diputado más y después te responde. Sí, es que tengo una
Que tengo una pregunta hasta ahora, digamos. Entonces, o sea, en realidad dos preguntas y que tiene que ver con la viabilidad y con las áreas que se podrían ser jardines botánicos, pero estamos hablando de otro tipo de ecosistemas que estarían excluidos, ¿no? Si quiere desarrolle la respuesta a estas preguntas. Sí, es que yo creo que la respuesta igual la acaba de dar el diputado en relación a que el proyecto tendría viabilidad si se le hace una serie de mejoras respecto a las indicaciones, digamos. Gracias, director. Diputado Cristóbal Martínez. Gracias, presidente. Yo quería participar de esta sesión porque presenté un proyecto muy similar en la Comisión de Medio Ambiente, pero ahí yo no exponía o no le daba la categoría de urbano, rural o semirural, porque gran parte de las comunas de mi región, la región de Ñuble, los planos reguladores ya se encuentran obsoletos. Y lo que me tocó ver en los últimos incendios, que la población en los sectores rurales creció, me atrevería a decir, exponencialmente. Entonces yo le había dado la categoría de, en definición, a la densidad poblacional, específicamente también considerando los sectores rurales, porque gran parte de los sectores rurales no están dentro del plan regulador como urbanos ni semiurbanos. Esto cambió en los últimos 5 años. Entonces, ¿de qué manera podemos regular? No en base al plan regulador ni a esta categoría de urbano o semiurbano, sino que en relación a la densidad poblacional y especialmente en los sectores rurales. Así puede ser mucho más específico a la realidad que se vive, por lo menos que veo yo en mi región y que estuvimos bastante complicados en los últimos incendios. Gracias, diputado. Vamos a darle la palabra al diputado Beltrán. Muchas gracias, señor presidente. Saluda al director y, por supuesto, a su acompañante. Mire, yo no sé si cabe precisamente esto, pero quiero plantear, puede ser el momento de incluirlo. Yo soy de la región de la Araucanía, en provincia de Malleco, donde han ocurrido una serie de incendios, el director lo sabe muy bien. Y a mí me preocupa la cantidad de metros que hoy día se exige, por decirle, para Frontel, que tenga descubierto por las líneas de alta tensión. Porque ahí estamos hablando de 10 metros es lo que le piden. Pero objetivamente cuando uno va a terreno, cuando uno recorre, ve que si una persona derrumba un árbol, o simplemente por razones climáticas, pensemos sanamente, que es difícil, inmediatamente derriba el tendido de alta tensión. Entonces, si pudiéramos regular eso aquí en este proyecto de ley, porque lo ideal, de acuerdo a los expertos, de acuerdo a lo que me indica CONAF, Frontel y la empresa eléctrica, son 20 metros. Y yo sé que, claro, a la empresa a lo mejor se les complica, pero si nosotros pensamos en la gente, en la comunidad, en los vecinos, debemos considerar por lo menos 20 metros. Porque así evitamos, ¿cierto?, que si derrumban un árbol, dejemos a una comuna, a un sector sin energía eléctrica durante mucho tiempo. Entonces, eso lo quería plantear por su intermedio, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, diputado Beltrán. Efectivamente, hay un tema que se podría estudiar y evaluar la posibilidad de ver forma de incorporarlo o no. Quiero proponer lo siguiente. Tiene pedida la palabra la diputada Bulnes, le damos la palabra al director y después escuchemos a Senapred, porque evidentemente complementa lo que estamos viendo del proyecto y así tenemos las dos miradas y con eso continuamos con la pregunta. ¿Le parece, diputada Bulnes? Muchas gracias, presidente. Saludarlos a todos, pero respecto de lo que dijo recientemente, el tema es que la distancia necesaria de protección de las líneas eléctricas está determinada científicamente desde hace muchos años. Ahora, el respetarlas no puede ser un problema ni para las municipalidades, ni para los privados, y menos para las empresas, porque se establecen y están, como digo, técnicamente ya muy estudiadas, exactamente para protección de todas esas personas, incluida la empresa. Entonces no me pueden decir porque está perdiendo esto o está perdiendo lo otro. Esa es la verdad. Yo puedo decir que yo tengo una casa en pleno campo y cuando llega a la CGE a mutilarme los árboles, yo les digo pasen nomás, porque tengo claro que es mi obligación, digamos. Entonces, claro, mis arbolitos son lindos, pero si hay que mutilarlos, se mutilarán nomás.
porque el bien común está por encima. Entonces, pero eso todo está técnicamente, completamente estudiado, y hay normativa nacional e internacional sobre eso, y a eso es a lo que tenemos que atenernos. Eso es lo que quería decir. Perdón, presidente, Gracias. pero me parece importante. Sí, breve para que leemos por favor. Perdón por su intermedio, solamente quiero comentarle a distinguida colega que yo hablo con conocimiento de causa. O sea, puede que efectivamente existan normas nacionales e internacionales, pero si nosotros estamos legislando y podemos modificar, evidentemente que lo podemos hacer, si vemos que en realidad no está cumpliendo el objetivo para el cual está esa franja. Eso es lo que digo yo. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado. Le damos la palabra, no sé si el director de CONAF quiere aclarar algo, los puntos que se están tocando, y después le damos la palabra al director de Senapred. Sí, bueno, algunos argumentos técnicos que creo que es importante que lo conozcan. El año pasado nosotros reforzamos las unidades de investigación y análisis. Logramos con eso incrementar el número de incendios que son investigados por el Estado, por la Corporación Nacional Forestal, pasando de 600 incendios a 2.200, y este año queremos llegar a 3.000 para tener algo representativo de cuál es la causa cómo se originan los incendios. Y ahí se dio cuenta de que hay un 8% de esos 2.000 que tienen una causa eléctrica, ¿ya? Una causa eléctrica que ahí hay una discusión si es que porque cayó el árbol, el viento botó el árbol, hay causa-efecto, ¿no? Es siempre la discusión que es primero. Hay un protocolo de plantaciones que cuando se otorga un plan de manejo, esto tiene que cumplirse con ciertos estándares también asociados a la técnica donde va a ir plantado, las áreas como un área de protección. Y hay un decreto que está asociado a la Superintendencia de Electricidad y Combustible, que también tiene que ver con el área que está bajo los tendidos eléctricos sin vegetación. Ahora, sucede que generalmente cuando hay fuertes vientos y hay una mantención, digamos que hay árboles cercanos en todo, digamos, el tendido eléctrico, no sé cuántos miles de kilómetros serán, sucede que hay cortes de cables, y eso es lo que pasa, digamos, cuando generalmente hay fuertes vientos, ¿no? Y fuertes vientos incrementa la probabilidad también de que si hay un incendio, este incendio se transforme en un incendio de gran magnitud, ¿ya? Así que son temas a tratar. Hay una ley, nosotros no fiscalizamos eso porque la superintendencia, sí, cuando están asociados a planes de manejo, pero sí la Superintendencia de Electricidad y Combustible tiene una labor fiscalizadora en ese ámbito. Básicamente eso respecto al tema del tendido, que es una preocupación y es parte también de las áreas periurbanas, digamos, de la definición de zonas de riesgo. Todos esos componentes están siendo y son analizados en los planes de prevención y en los planes de riesgo que se desarrollan en conjunto actualmente con CONAF, Senapred, y que son parte también de la otra ley que están definidos también porque van a haber mapas de riesgo, pero referente al otro proyecto, estamos en este, digamos, ¿no? Ya, eso básicamente, sí, eso básicamente. ¿Cuál es la? Sí, pues se la contesté, sí, contesté que si se le hacen indicaciones al proyecto sería viable. Nosotros también hemos observado que hay una transformación en los territorios, hay un incremento de la población periurbana, justamente lo que sucede en Ñuble. Eso tiene que ver también con la regulación y con la incidencia de los incendios en estas áreas que tienen ocupación territorial. Básicamente. Muchas gracias, director. Me da la impresión, si que interpreto bien, que hasta aquí hay una valoración de contar con un proyecto de este tipo, pero hay varias dudas que han surgido, ¿no es cierto?, respecto de la viabilidad, etcétera, y respecto de cómo conversa con el proyecto más amplio. Se nos ha dicho aquí desde CONAF que le parece que sí es viable en la medida que se le hagan algunas indicaciones. El autor del proyecto también ha dicho que coincide que requiere indicaciones. Entonces vamos a escuchar a Senapred, pero quizás desde ya le podemos pedir al autor, tomando en cuenta lo que se ha comentado, poder ver forma de elaborar esas indicaciones que ayuden efectivamente a poder resolver las dudas que puedan haber en relación a ciertas definiciones o ciertos aspectos del proyecto.
Démosle la palabra, si les parece, entonces al director de Senapred, director nacional de Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastre, don Álvaro Ormazábal. Muy buenas Le tardes, damos la presidente. bienvenida. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Saludos a toda la Por supuesto, diputada. invitamos a CONAF a quedarse con nosotros, evidentemente. Saludamos a todas las diputadas y diputados y gracias por la invitación. En general, como servicio que somos responsables de la coordinación del sistema de gestión de riesgo de desastre a nivel nacional, cualquier trabajo destinado a poder establecer o legislar en beneficio de las coordinaciones, de las articulaciones del sistema para nosotros es valorable. Mientras, por decirlo de una forma clara, mientras más rayaste la cancha y permita hacer un control, es prudente para nosotros. En este caso, también aprovechamos la instancia de agradecer al director de CONAF porque desde el día 1, cuando asumimos en marzo, nos invitó a participar en el proyecto que presentó el Ejecutivo. El asesor jurídico ha participado en todas las reuniones, así que encontramos ahí que hay un proyecto que está bien trabajado, con definiciones claras, con definiciones concretas, que permite hacer un trabajo bien detallado. Y en específico, tenemos muy claro que la temporada de mayor recurrencia de incendios forestales es un tema preocupante para todos, lo vimos este año y también todas las proyecciones indican que deberíamos tener un año complejo a lo mínimo y se han estado tomando una serie de actividades donde han salido muchas de esas actividades aquí en la mesa. Tenemos una estrategia que yo creo que va a marcar una diferencia de lo que se hacía antes a lo que se hacía ahora, con 7 productos, bastante claros. Dentro de estos productos está, por ejemplo, toda esta limpieza, las zonas de la faja, donde, tal como decía el director ejecutivo, SEC tiene una responsabilidad, pero SEC también dentro de que participó en esta estrategia tiene plazos donde ellos van a estar reportando si efectivamente el trabajo se hizo. Entonces no va a quedar solamente en actividades puntuales que se lanzan, sino que vamos a estar haciendo con los organismos correspondientes la fiscalización, dependiendo de las atribuciones que tenga cada organismo. Y eso es relevante porque esta estrategia está diseñada en la etapa de prevención y mitigación y en la etapa de respuesta. Eso lo queríamos destacar por esta parte. Y sobre el proyecto de ley que se presenta, y vuelvo a reiterar que es destacable cualquier proyecto que se pueda presentar en este ámbito. Así que destacamos las dos iniciativas. Y concuerdo totalmente con lo que dice el director de CONAF. Efectivamente es un proyecto importante que viene a dar medidas en el corto plazo, que hemos recurrente a lo que necesitamos, sobre todo articulado en el segundo articulado en general, el artículo sobre agregar los puntos que están considerados, creemos que está bastante bien, pero reforzamos también lo que decía el director de CONAF sobre el primer artículo. Yo creo que es importante que vamos a dejar todas esas, mediante indicaciones, todas esas posibles brechas o definiciones de palabra o de ámbito que pueda causar algún problema cuando llegue el momento de ejecutar el control o cuando llegue el momento de que los municipios o las distintas instituciones lo pongan en práctica, que es lo más zanjado, lo más cerrado posible. Creo que es relevante. Creemos que es una buena iniciativa que efectivamente busca trabajar mientras sale este otro proyecto de ley que efectivamente va a ser de más largo plazo. Creo que esto es una buena iniciativa, pero creo que es necesario presentar esas indicaciones que permitan dejar todo lo que dijo el director ejecutivo de CONAF lo más zanjado posible. Eso sería, desde nuestro punto de vista, nuestra opinión, presidente. Muchas gracias, don Álvaro. No sé si hay preguntas. Diputada Nullao, por supuesto. Gracias, presidente. Yo valoro enormemente la presentación de este proyecto, pero me quedan las dudas de lo que dice el director de CONAF. Sería importante que también en la sesión pasada se planteó la posibilidad que el Ejecutivo pueda patrocinar lo más rápido posible para llevar a cabo este proyecto. No sé si habrá alguna respuesta ahí de la asesora Paulín que nos podría señalar. Y lo que decía el director, considero que a lo mejor sería importante que nos señalara alguna de las indicaciones para este proyecto, qué es lo que usted observa de este proyecto, porque creo que en los argumentos técnicos que señalaba y que están incorporados en el proyecto del Ejecutivo, lo que dice el diputado Félix González tiene razón, van a haber más tiempo, y lo que dice también el director nacional de Senapred, en los cuales nosotros tenemos que también, tal vez con este proyecto, que sea de fácil despacho, que podamos avanzar con ello, y que en esta temporada de verano, si bien se están tomando diversas medidas de prevención, como dice el director nacional de Senapred, pero esto no va a ser suficiente. Yo comparto plenamente el prohibir las plantaciones de exótico en la zona urbana, en las zonas donde hay villa, en las zonas que conocimos ya esa realidad y vimos cómo el fuego arrasó con vivienda, con toda la plantación y dejó prácticamente a muchas familias en una situación
de riesgo de su vida. Entonces considero que ante esta situación es importante revisarla. Ahora, esto es muy distinto a que un municipio pueda tener un parque, que ese parque lo pueda cuidar y que le va a entregar las condiciones para que no esté muy cercano a las viviendas. Por lo tanto, ante eso es un proyecto que no estaría hoy día limitando para que los alcaldes puedan tomar esa determinación. Y cómo nos gustaría también fomentar que en cada uno de los municipios pueda existir un parque, porque permitiría el esparcimiento para cada una de las familias que no tienen la posibilidad de salir a los sectores rurales, porque también nos permitiría tener una mejor calidad de vida. Pero lo que se plantea es la especie exótica, que es bastante, es prácticamente un combustible más, el tener el eucalipto, el tener el pino, el monocultivo que se le otorga en su nombre. Entonces, por lo tanto, yo considero que los dos planteamientos del fundamento que ha hecho el mocionante, nos interesa también revisar, y a lo mejor si el Ejecutivo quiere incorporar algunas indicaciones, yo creo que es el momento de hacerlo. Pero esta comisión, también los que la conformamos, pedimos que este proyecto se pueda ver con mucha agilidad. El presidente lo ha expuesto. Lo que decía el diputado Martínez, sería bien también conocer su proyecto y que lo podría solicitar esta comisión y tal vez refundir ambos proyectos y tener el complemento de lo que se requiere, porque la realidad que vivieron O'Higgins, el Maule, la Araucanía, los ríos, los lagos, el Biobío, entonces no lo podemos volver a vivir. Yo creo que esa es nuestra preocupación como legisladoras y legisladores. Entonces considero que ante esa situación tenemos en las manos un proyecto de fácil despacho que va a permitir avanzar en lo que a lo mejor el Ejecutivo va a demorar un poco más, pero que finalmente a la vuelta de 3-4 años van a haber proyectos que van a tener esta posibilidad, porque también el año 2017 el Consejo de Políticas Forestales planteó un protocolo que a la fecha queda con el carácter de voluntario, entonces no obliga en absoluto a nadie a decir esta es la cantidad que usted tiene que hacer la faja. Uno la ve en los lugares rurales, no hacen absolutamente ninguna faja. Y la situación de las empresas eléctricas, que muy bien señalaba el director de la CONAF, son otro problema, y que a lo mejor, como decía el director nacional de Senapred, va a ser posible hoy día en estos nuevos protocolos de plantaciones el que haya mayor fiscalización, mejor coordinaciones con la SEC, cosa que uno no lo ha visto. Entonces hay un viento muy fuerte, un árbol se cayó sobre ese tendido eléctrico y es prácticamente el combustible para poder generar el fuego. Entonces, cuando muchas veces se decían, busquemos a los responsables, hay antecedentes que han sido un porcentaje que no es menor, un 8%, de acuerdo a lo que señalaba el director. Pero eso es todavía poco con lo que ha dicho la misma Fiscalía, que han llevado a cabo investigaciones, y hay un porcentaje tal vez mayor que lo que ustedes señalan de la responsabilidad de las empresas eléctricas, porque no tienen limpiado de faja, porque no está el cuidado, porque al final si se quemó el bosque, se quemó, no, para nadie asume esa responsabilidad. Y no importa si se quemaron 40, 50 casas, tampoco les importa, pero al Estado sí, y lo más grave es que es el riesgo de las familias. Y vimos cómo animales prácticamente murieron, como muchas familias estuvieron en riesgo de vida. Entonces yo considero que hay que hacer algo urgente y de mediano plazo y de largo plazo. Gracias. Gracias, diputada Nuya. Tenemos dos palabras pedidas, al diputado Bobadilla y luego el diputado Zafirio. Diputado. Presidente, no sé si lo dije en mi intervención anterior y si no lo digo ahora. Yo valoro la intención del proyecto. Y creo que cualquier iniciativa que apunte a generar condiciones para que tengamos menos incendios o eliminemos los incendios o los erradiquemos, yo creo que es bienvenido. Pero de ahí a que efectivamente el proyecto se convierta en una herramienta eficaz, yo tengo mis dudas. Yo creo que este proyecto, tal cual como está, es una declaración de buenas intenciones, que en la práctica, valga la redundancia, va a ser impracticable.
Y yo creo que requiere de mejoras sustantivas para que efectivamente sea lo que todos queremos, una herramienta eficaz. Yo no estoy dispuesto a legislar rápido si el proyecto que vamos a tener como resultado no va a ser una herramienta eficaz. Porque después nos van a pasar la cuenta, pues. Oye, ustedes legislaron y legislaron mal. Yo hago un par de preguntas en esto, y específicamente al director. Muchos hablamos de las fajas, muchos hablamos de esto, como una gran herramienta que va a disminuir las posibilidades de tener incendios. La pregunta que nos debemos hacer, para que una faja efectivamente sea eficaz, ¿cuántos metros debe tener de ancho? ¿Cuántos? Y lo dijimos en alguna de las sesiones de la comisión investigadora y bueno, Félix también es de la zona y sabe que es así. Sabe que hay una faja natural en nuestra región, la región del Biobío, como también la hay en Ñuble y también la hay en la Araucanía. Los ríos son fajas naturales. El río Biobío tiene un ancho aproximado entre 1.800 a 2.000 metros, o sea, 2 kilómetros. Podríamos decir es una faja natural. ¿Es efectiva? No. Porque los que somos del Biobío sabemos que el incendio de Santa Juana cruzó el Biobío y llegó a Hualqui. Entonces la pregunta que yo me hago y se la hago al director, ¿cuántos metros debe tener una faja? Y me hago la siguiente pregunta, porque estamos hablando de la interfaz urbano-rural. ¿Cuántos propietarios hay, ya, pequeños propietarios en la interfaz? Que tendrán 1, 2, 3 hectáreas y nosotros le vamos a decir, ¿sabe qué? De ahora en adelante usted va a tener que eliminar su bosque que tiene porque usted limita con la área urbana y la ley dice que tenemos que tener una faja, no sé, pues de 500 metros, de 300 metros y resulta que el campo completo le va a quedar como faja. Tenemos un problema serio ahí, porque algunos solo piensan en la gran empresa, pero están pensando en el vecino que colinda con el área urbana. Y ahí tenemos un problema no menor. Y lo otro que me preocupa es lo siguiente. Y nosotros somos testigos, algunos más culpables que otros, que legislamos y le entregamos responsabilidades y funciones a los municipios. No, el municipio resuelve el tema. La pregunta que nos hacemos, ¿le ponemos plata al municipio? ¿Le ponemos más personal? No, pues. ¿Qué pensamos? Es problema de los municipios. Ellos tienen que resolver el tema. Y llenamos a los municipios de responsabilidades, pero sin lucas, sin recursos. Estoy cierto, yo hacía la consulta. Claro, va a rozar el municipio y le va a ir a cobrar al propietario el día de mañana. Porque eso está establecido, ¿cierto? En la ley hoy día. Ya, cuando el municipio hace limpieza, por ejemplo, de un sitio eriazo, que no lo limpió el propietario, lo limpia el municipio y recurre contra el propietario y el propietario debe cancelar el costo. Acá vamos a hacer lo mismo entonces. El municipio tiene que fiscalizar o el municipio tiene que ejecutar esta faja en la interfaz urbano-rural y le vamos a ir a cobrar al propietario. Entonces, yo creo que tenemos problemas con la iniciativa. Insisto, es una buena intención, pero se va a quedar solo en eso, en una declaración de buenas intenciones que no lo vamos a poder llevar a la práctica. Y le pregunto, la única pregunta al director, ¿cuántos metros debe tener la faja para que sea efectiva? Gracias, diputado Bobadilla. Tenemos pedida la palabra por el diputado Zafir y después le damos la palabra a nuestros dos invitados al respecto. Gracias, presidente. Sí, yo lo primero que quisiera decir, presidente, es que cuando los parlamentarios presentamos un proyecto de ley como este,
¿cierto? Lo que uno busca es la idea matriz del proyecto, porque por supuesto no tenemos todas las capacidades técnicas como la tiene la institucionalidad del Estado para salvar todo lo que dijo nuestro director acá, que por supuesto que tiene mucha razón. Pero yo creo que coincidimos todos en que tenemos un problema y tenemos un gran problema, ¿cierto? Que ocurrió el verano pasado y que ojalá no vuelva a ocurrir de la misma forma este verano. Ese es el sentido de lo que estamos conversando. Si no buscamos una salida como esta, en que yo puedo compartir lo que acá se ha dicho, como por ejemplo en el punto 2 dice, incorporas el artículo 64 dice del siguiente tenor: en las áreas urbanas no podrán efectuarse plantaciones forestales de especies exóticas. Yo entiendo que hay muchas pequeñas localidades que no se sabe si son urbanas o rurales, y generalmente son solo rurales. Y acá dice en las áreas urbanas, y lo que queremos salvar es justamente que no se plante ahí mismo, porque en muchas localidades muy cerca de las viviendas, puedo dar muchos ejemplos en la Araucanía, hay plantaciones. Entonces, claro, hay que salvar un montón de dificultades acá, pero si no hacemos esto, ¿cómo podremos resolver entonces el tema de este verano? El diputado dice hay que hacer mejoras sustantivas, yo comparto con eso, tiene que ser una herramienta eficaz, también lo comparto, pero ¿esto o qué? Es lo que yo pregunto, si podremos hacer para que este verano podamos a lo mejor no tener el desastre de los incendios que hubo el verano pasado. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Diputado Martínez, le recuerdo que estamos acercándonos al final de Sí, la hora. no, No hay problema, pero para que alcancemos a escuchar a ambos, porque después vamos a continuar sí con el proyecto que es mensaje que versa sobre el mismo tema en la siguiente sesión. Diputado Martínez. Presidente, brevemente, nosotros tratamos este tema en la Comisión de Medio Ambiente. Félix, ahí si me puede corregir. Y el Ejecutivo se había comprometido en hacer una ley macro, si no me equivoco, en juntar todos los proyectos relacionados con el combate a incendios. Yo me había quedado con esa información, entonces hoy día vemos que igual siguen corriendo los proyectos paralelamente, bienvenidos, pero quizás sería bueno hacerle la pregunta, yo no me acuerdo quién asistió, voy a averiguar, hoy día tenemos Comisión de Medio Ambiente, quién había quedado por parte del Ejecutivo con la responsabilidad de hacer este gran proyecto por el tema de incendios, pero es importante recapitular eso, porque si no estamos haciendo doble trabajo. Y en segundo lugar, con el diputado Baella, obviamente compartimos bancada, estamos ahí paralelo, pero discrepo absolutamente. Yo creo que hoy día ya estamos contra el tiempo, estamos a pocos meses de que partan nuevamente los incendios y todo lo que pueda ayudar o que pueda sumar a contrarrestar esto, porque nuevamente va a partir la temporada de incendio y nuestro rol como legisladores, nuevamente no estamos llegando exactamente con ningún proyecto para poder contrarrestar o combatir los incendios. Entonces, sea bueno, sea malo, yo creo que obviamente doy la fe que todos van a dar lo mejor posible para que sea un buen proyecto, pero nuevamente estamos contra el tiempo y a pocos meses más de partir los incendios y como poder legislativo no vamos a llegar con ninguna ley, por lo menos para enfrentar esto, nuestro rol con los vecinos o la gente de nuestro territorio. ¿Quién? Perdón. Un minuto, diputado, porque vamos a tener que cerrar. Efectivamente, como plantea el diputado Martínez, la subsecretaria de SECPRES se había comprometido a que iba a haber un proyecto que iba a ser a través de vivienda, pero terminó haciéndose a través del Ministerio de Agricultura, que es el que viene en la sesión próxima, que evidentemente no va a estar para este verano. Y yo coincido en que hay dos problemas. Uno, en las zonas urbanas es como un poco más drástico, más fácil legislativamente, ¿cierto? Faltan las definiciones para dejar fuera el arbolado urbano, pero es más simple. Y en las áreas rurales, nosotros en el artículo 1, lo que hicimos fue generar esta zona de interfaz similar, tal vez no tan bien logrado como el proyecto del gobierno, pero que es de más largo aliento de poder tramitarlo porque se mete con los planes reguladores, el PROT y los planes reguladores. Por lo tanto, eso se hace entre el municipio y el Ministerio de Vivienda. Y tal vez recogiendo la idea fundamental del proyecto que está en medio ambiente, que no sé por qué se fue para allá, del diputado Martínez, tal vez debemos ser más audaces en las zonas rurales, donde los planes reguladores nos rigen. Y
con el propósito de alejar las viviendas que no están en áreas urbanas de las plantaciones forestales, entregar atribuciones a los municipios para que obliguen a hacer cortafuegos, no cortafuegos del ancho de un camino, sino que cortafuegos que hay una respuesta que falta de Senapred de cuál es el ancho ideal. El Biobío tiene entre 500 y 800 metros donde cruzó el fuego, ¿eh? Tiene 2 kilómetros en el puente Juan Pablo II, que es la parte de abajo, pero cruzó arriba. Y cruzó porque había una tormenta de fuego. Pero distinto sería también si en el río hubiera tierra y los bomberos pueden haber ido a atajar por ahí. Es distinto. Así que eso nomás, presidente, creo que hay que perfeccionarlo. Vamos a escuchar a ambos directores para cerrar y si es que tienen algo que agregar, digamos, evidentemente. Y voy a hacer una propuesta en relación al proyecto. Creo que es importante que tengan, como todos los antecedentes, hay varias cosas técnicas. Voy a tratar de, estas palabras, tratar de ir orientando a la respuesta del diputado. Mire, el año 2017, cuando fue la primera tormenta de fuego, el primer incendio estos de quinta generación, ahora ya estamos hablando de sexta, ¿no? Se estableció una comisión que terminó en un protocolo de plantaciones, el famoso protocolo de plantaciones que se dice que no es vinculante, es así, es voluntario, con la salvedad que este año lo que se hizo es a través de un instructivo que todas las medidas que están contempladas en este protocolo de plantaciones sean parte integral de los planes de manejo, y el plan de manejo sí es un instrumento normativo, ese sí tiene un carácter de ley, por lo tanto hay que cumplir. Se le puso una condición a los planes de manejo actuales. Voy a volver a la otra ley, porque la otra ley sí se solicita de que los planes de manejo se actualicen en base a este protocolo. Y este protocolo fue trabajado por los altos equipos técnicos de las universidades, en conjunto también con las empresas, para determinar anchos que son apropiados o óptimos para el... Yo no diría aquí del control propiamente tal del incendio, porque va a depender mucho del incendio y la naturaleza del incendio es compleja, ¿no? Los vientos, la topografía, el tipo de entre comillas, combustible o de vegetación, que finalmente puede ser pino radiato, eucalipto o bosques nativos, ¿ya? Y finalmente lo que se llegó fueron algunos estándares que están asociados a caminos secundarios, caminos principales, a las fajas, a los tendidos que están normados en el protocolo de plantación, esos 80 metros, 20 metros, dependiendo, digamos, de la condición. Hay una formulita incluso matemática para poder llegar a ese valor, porque va a depender de todos los elementos que yo le digo, porque en un incendio, como en el caso del río Itata o en el Biobío, 800 metros, un incendio sí que no lo para nadie, no hay un ancho apropiado. Por eso... Sí. Vamos a prorrogar la sesión 5 minutos porque si no nos cortan la transmisión y sería una pena. Así que prorrogamos 5 minutos. Pero no sé, pero le voy a para terminar le voy a dar por su intermedio, presidente. Adelante. Si estábamos conversando aquí a Paulín. Gracias, presidente, por su intermedio. Saludar a los diputados y diputadas. Y con relación a la pregunta concreta, que era el rol que puede jugar el Ejecutivo en la tramitación de este proyecto, nosotros entendemos la urgencia, también hemos puesto urgencia al proyecto que ha presentado el Ejecutivo, entendiendo que eso aborda el problema de manera sistemática, ¿ya? Y también haciendo eco de lo que señala el diputado mocionante, que quizás va a requerir un poco más de tiempo en la implementación concreta. Sin embargo, también hacer presente en la Comisión que los tiempos legislativos dependen también de la voluntad que exista en esta comisión de poder avanzar, quizás incluso de la tramitación de ambos proyectos. Ya, si es que esa es la voluntad, nosotros como ejecutivos podemos comprometer el apoyo técnico que se requiera en el estudio del proyecto del diputado Félix, sin prejuicio, que también esperamos que pueda haber el mismo interés y la misma voluntad de avanzar paralelamente en el proyecto que hemos presentado como ejecutivo. Eso es lo que podemos señalar. Muchas gracias. Efectivamente está la voluntad y la disposición de trabajar en ambos proyectos, por eso estamos
combinando, y a continuación, de hecho, vamos a empezar a ver el del mensaje. No sé si quiere agregar algo para cerrar, el director de Senapred. No, agradecer la invitación, nuevamente reiterar que es un proyecto interesante que efectivamente creo que busca reducir, es decir, trabajar, el riesgo cero no existe, ni aquí ni en ningún país, y es imposible tenerlo cero, no he tenido ningún país del mundo, pero el buscar cualquier herramienta que permita minimizar el nivel de exposición de la población, yo creo que es relevante. Muchas gracias, director. Yo quiero proponer lo siguiente, a ver si... pero una propuesta para que la conversemos. Estamos viendo los dos proyectos. Sabemos que el del Ejecutivo tiene urgencia, pero a su vez es un proyecto que requiere mucho estudio. Me parece que hay varias dudas al respecto en este primer proyecto, pero que básicamente están relacionadas con aspectos en particular, es decir, de indicaciones. Yo no sé si es que alguien quiere invitar a alguien más, o con lo que hemos escuchado tanto de CONAF como de Senapred, estamos en condiciones tal vez la próxima semana de seguir un poco la discusión, pero votarlo en general. Y de ahí vamos a necesitar efectivamente recibir, para saber si continuamos con el proyecto, por eso digo la votación en general. Y de ahí, independiente como lo votan, y de ahí, eso es parte de las libertades democráticas, y de ahí entrar a conocer las indicaciones que haya que construir. Pero me parece que puede ser bueno, salvo que les parezca todavía necesario escuchar a algunos otros invitados o invitadas, que todavía lo podríamos en esa próxima sesión. Es decir, podemos en la primera sesión escuchar, está abierto para que indiquen, votarlo en general, que tiene que ver con la disposición a avanzar en el proyecto o no, y continuar efectivamente después viendo las indicaciones mientras seguimos trabajando con el proyecto del Ejecutivo vía mensaje. ¿Les parece en términos generales que tomemos ese camino? Si es que alguien quiere invitar a alguien a la comisión respecto de este proyecto, está abierto a que lo comuniquen vía secretaría. No sé si la comisión lo va a estimar pertinente o usted mismo. He estado conversando con el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que dentro de su informe anual está preparando en parte de su informe tiene que referirse a la respuesta del Estado frente a las catástrofes, particularmente los incendios y además las inundaciones, pero en este caso estamos hablando de incendios. Podría ser interesante escuchar al Instituto de Derechos Humanos en sus informes sobre la respuesta del Estado en las catástrofes de los incendios, así como tenemos las comisiones investigadoras que ha habido aquí en la Cámara de Diputados. Este es también un organismo especializado, autónomo, que tiene una opinión sobre la respuesta del Estado en relación a la materia. Yo les propongo voy a levantar la sesión, vamos a cerrar. Acabo de decir que está abierto para que cada uno considere quien invite y haga llegar a la Secretaría, y vamos a evaluar efectivamente. Sí. No, porque no estamos convocados a votar. Pero eso dijimos. No, porque no está convocado. Pero el próximo miércoles. Habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, se levanta y vamos a suspender. No se vaya porque está citado para la segunda, para el proyecto del gobierno, que es el que viene ahora. Vamos a suspender 5 minutos.